Buenos días, soy Ramón Escribano, abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que representa un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente, reclamaciones de altas médicas y en general cualquier asunto relacionado con reclamaciones de tipo laboral y frente a la seguridad social. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar de responder a una pregunta que es muy común en los despachos que nos dedicamos a este tipo de asuntos, particularmente en nuestro despacho. Muchas personas nos preguntan qué tipo de enfermedades serían susceptibles o podrían provocar que se reclame una pensión de incapacidad permanente, en alguno de sus grados, bien en grado de gran invalidez, etc. Pues bien, seguidamente en este vídeo vamos a tratar de responder a esta pregunta. Como decimos en la introducción del vídeo, lo que queremos es responder a una pregunta muy común, que es la que consta de título en nuestro vídeo, como es qué tipo de enfermedades o qué enfermedades podrían provocar que solicitemos una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. Bien en grado de gran invalidez, una incapacidad permanente absoluta, una total o una parcial. Pues bien, lo primero que tenemos que decir para que quede claro es que estamos hablando de enfermedades que derivan de contingencias comunes, no de contingencias profesionales. Es decir, no estamos hablando de enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales tienen un tratamiento diferente al que nosotros vamos a explicar en este vídeo. Por lo tanto, partiendo de esa aclaración de que hablamos de contingencias o enfermedades de tipo común, que tenemos que poner de manifiesto que la respuesta a esa pregunta debe ser que no existen tipos de enfermedades que puedan provocar que solicitemos una incapacidad y otras enfermedades que no nos permitan solicitarla. Esa pregunta está mal formulada, porque como decimos, desde el punto de vista de enfermedades de tipo común que derivan de contingencias de tipo común, no existen enfermedades que nos puedan permitir solicitar una incapacidad. Esto no quiere decir que no podamos solicitar una incapacidad permanente, por supuesto que sí, pero esto para valorar si una persona puede o no solicitar una incapacidad permanente en alguno de los grados que la ley sitúa o que la ley establece, tenemos que mencionar que se tiene que realizar una valoración desde el punto de vista funcional, o mejor incluso desde el punto de vista profesional. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué trabajo, cuál es la profesión del interesado. Y partiendo de ese dato, tenemos que ver si la enfermedad en particular que sufre el interesado, pues afecta o no a la realización de esa actividad laboral, de esa profesión, y en su caso, ¿en qué medida afecta? Pues que dependiendo de esa valoración, podrá surgir una valoración de que sí podríamos solicitar una incapacidad e incluso, como decimos, dependiendo de las limitaciones y las imposibilidades que genere esa enfermedad, podríamos calificar qué grado en concreto podríamos solicitar de incapacidad permanente. Para valorar, resumimos, si una enfermedad puede o no provocar que solicitemos una incapacidad permanente, tenemos que valorarlo desde este punto de vista, desde el punto de vista de la funcionalidad y la profesionalidad. Indudablemente, también tenemos que verlo desde un segundo punto de vista, que es el punto de vista de la persona individualizadamente. Todo el mundo comprende fácilmente que una misma enfermedad pues, puede provocar limitaciones diferentes según la persona. La vivencia de la enfermedad, lo que es las limitaciones que en cada persona puede provocar incluso la misma enfermedad, son diferentes. Como diferente es el trabajo o la profesión que esa persona que sufre esa enfermedad pues tiene. Por lo tanto, tenemos que valorar ambos conceptos para determinar si podríamos o no solicitar una incapacidad. El trabajo, la profesión del interesado y la vivencia de la enfermedad, las limitaciones concretas que la persona sufre como consecuencia de su enfermedad. Realizando esa valoración, sí que podríamos ya determinar si en esa enfermedad que sufre ese interesado que trabaja en esa profesión puede o no puede solicitar una incapacidad y de qué grado. Es decir, si podría solicitar un grado mayor o un grado menor.
Muy bien, nosotros en nuestro despacho de abogados hacemos este trabajo totalmente gratis. Es decir, nosotros estudiamos la viabilidad de si en su caso en particular, analizando su enfermedad y su trabajo, podríamos o no solicitar una incapacidad permanente. Tenemos muchos vídeos en nuestro canal donde lo explicamos. Les remitimos a ellos, simplemente manifestarles que si tienen cualquier duda, o bien pueden entrar en nuestro canal y ver esos vídeos, o llamarnos por teléfono al teléfono que aparece en este vídeo y le explicaremos cómo puede acceder a obtener un estudio de viabilidad de su caso en particular. No obstante, dicho todo lo que acabamos de explicar, sí queremos hacer, para que no vaya a inducir a error el título del vídeo, sí queremos hacer una relación breve y simplemente ejemplificativa de qué tipo de enfermedades son las que de forma más común o más comúnmente, podríamos decir, pues en el día a día podemos determinar cómo son las que provocan que solicitemos incapacidad permanente. Que esto se tiene que entender como hemos visto, es decir, la relación que vamos a dar ni es numerus clausus, podríamos decir, es decir, ni es la única relación de enfermedades que podríamos solicitar una incapacidad, ni el hecho de que una enfermedad no esté en la relación que vamos a simplemente enumerar, quiere decir que no podría solicitarla si no está en esa lista. Indudablemente, como hemos dicho, para valorar si podemos o no solicitar una incapacidad permanente por una enfermedad en particular, hay que analizar el caso en concreto, desde esos puntos de vista que acabamos de mencionar. Dicho esto, tenemos que decir que existen unas enfermedades que generan muchas peticiones de incapacidad. Entre ellas nos podemos encontrar las hernias lumbares y cervicales, y especialmente las radiculopatías. Es muy común en trabajos de esfuerzo que personas que sufren hernias de tipo lumbar o cervical, incluso que tienen afectaciones de las raíces nerviosas, lo que se denomina la radiculopatía, pues es muy común que se inicien procedimientos de incapacidad permanente para reclamar una incapacidad por ese tipo de enfermedad. Luego ya dependerá de cada caso, insistimos, si se le reconocerá o no y en qué grado. Hablamos también de problemas de miembros superiores y de hombros, como tendinopatías, tendinosis, artrosis, etc. Insistimos en diferentes actividades, como pueden ser actividades de peluquería, actividades de esfuerzo físico, el padecimiento de problemas articulares y tendinosos en los miembros superiores y en los hombros, pues evidentemente también provoca muchas peticiones de incapacidad. Igualmente pasa con los miembros inferiores, a nivel de piernas, rodillas, tobillos, los diferentes padecimientos como gonalgias, roturas de menisco, artritis inclusive de miembros inferiores, provoca también muchas peticiones de incapacidad. También estamos hablando de insuficiencias de tipo renal, sobre todo de insuficiencias de tipo renal graves, donde ya se llega cercano a lo que es la diálisis o a estadios de grado 4, de grado 5, incluso ya de diálisis, pueden provocar peticiones de incapacidad permanente que, dependiendo del grado de esa insuficiencia renal, pues así será el tipo de incapacidad que podríamos solicitar, teniendo en cuenta, como hemos dicho siempre, el trabajo del interesado y cómo vive la enfermedad, cómo le afecta a esa persona. El cáncer, indudablemente, en sus diversas modalidades, cáncer de mama, cáncer de próstata, hay muchos tipos de cáncer, por desgracia, que provocan infinidad de limitaciones dependiendo de cada persona y de cada tipo de cáncer. Problemas de tipo respiratorio, como por ejemplo es el EPOC, donde se contraindica muy especialmente los trabajos que requieren esfuerzo físico. Migrañas, artritis reumatoide, problemas de tipo mental, como no, como la esquizofrenia, la psicosis, las ideas delirantes, depresiones graves, depresiones de trastorno también que provocan trastornos adaptativos. Todo ello generan muchísimas peticiones de incapacidad que, dependiendo del trabajo y de lo que sufre el interesado en ese caso, pues dependerá el grado en concreto que se puede reclamar o que se puede incluso pensar en obtener. Problemas de tipo neurológico como mareos, síndrome de Meniere, sobre todo cuando son reiterativos, cuando en el mismo día se provocan varios episodios de este tipo de mareos no controlados especialmente, son muy típicos en las reclamaciones de pensión de incapacidad. Artritis reumatoide es una artritis que también puede provocar peticiones de incapacidad, sobre todo en aquellos trabajos donde se exige movilidad y esfuerzos físicos. En definitiva, es una relación que hacemos meramente ejemplificativa
tomando como referencia nuestra propia experiencia en nuestro despacho, donde este tipo de enfermedades son las que generan más pensiones y generan más peticiones de reconocimiento de pensiones de incapacidad permanente. Pero insistimos, ni estas enfermedades son las únicas que pueden provocar petición de incapacidad, ni el hecho de tener una enfermedad de este tipo nos autoriza ya a pedir una incapacidad permanente. Hay que analizarlo. Tenemos que analizar el caso en concreto con los criterios que hemos expuesto en este vídeo. Por ello, en resumen, respondiendo a la pregunta de este vídeo, ¿existen unas enfermedades que podamos tener y que nos autoricen a solicitar una incapacidad? Y la respuesta es que no. La respuesta es que hay que analizar el caso en concreto. No podemos decir que si tenemos, por ejemplo, artrosis en los hombros, por poner un ejemplo, ya podríamos solicitar o ya no podríamos solicitar una incapacidad. Hay que analizar qué tipo de artrosis, qué limitaciones le provoca al interesado en relación con su trabajo, en relación con sus actividades de la vida diaria, y en función de ese análisis podríamos determinar si esa enfermedad provoca o no provoca o nos puede autorizar a solicitar una pensión de incapacidad permanente. Hemos editado en nuestra página web un artículo extenso sobre esta materia que aclara todavía más toda esta pregunta. Lo vamos a dejar en la descripción del vídeo para que quien esté interesado pueda acceder a esa descripción por escrito y cualquier duda o bien consultarla directamente en este artículo, en este post de nuestra página web, o bien simplemente nos pueda mandar un correo electrónico o un vídeo o una llamada para que nosotros le aclaremos cualquier concepto. Espero que el vídeo le haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.